Bueno, a continuación nos vamos a tomar unos minutitos para contestar algunas preguntas que puedan haber surgido de las tres exposiciones. No sé si hay alguna duda. Sí, ahí. Gracias. Mauro, una pregunta que me surge de escucharte y de haber escuchado a Alicia. Alicia, por lo que vi así rápidamente en la presentación, planteó que en Argentina no había un plan, una planificación global, que había planes presupuestarios, con lo cual pareciera como que las provincias están más desarrolladas que la nación al respecto. Esa es una pregunta. La otra es, bueno, tu índice me hace acordar mucho el índice de gobernanza del Banco Mundial, pues digamos como que me acordaba de eso cuando vos describías la metodología. Punto de contacto. Sí, ¿no es cierto? Bueno, de tu índice aparentemente va a surgir una especie de ranking por bloque y también global. Vos hiciste una agregación, un promedio. Bueno, me gustaría saber cómo lo promediaste, si hay alguna ponderación, bueno, cómo se agrega y bueno, y si obviamente va a ser un ranking, supongo, por bloque y también un ranking general, que cómo se agrega. Bueno, esas son las cosas que me surgieron. Clarísimo, gracias por las preguntas, Emilia. Bueno, a ver, la primera, no sé si sigue estando Alicia acá con nosotros por si quiere aportar algo a tu pregunta también, no la veo acá en la pantalla, pero sí es parte de lo que comentaba del diagnóstico que hemos hecho, no a partir de este índice, sino a partir de todas las charlas que hemos hecho en el marco de Argentina Planifica con provincias y municipios, parafraseando la frase de Gonzalo, en el sentido de que acá, por lo menos, no acá, sino desde Buenos Aires, digamos, o de capital, estamos acostumbrados a decir que nunca planificamos, que no hay planificación, y sin embargo cuando vamos a explorar qué pasa en las provincias y los municipios nos encontramos que aunque hay no solamente buenas prácticas y buenas experiencias, sino incluso consolidadas en el tiempo. Y eso fue parte de la gran motivación también por la cual nos focalizamos en el índice en las provincias, digamos, porque acá hay algo que mostrar, digamos, que por ahí no se ve a la luz de Buenos Aires, a la luz porteña o a la luz de las mediciones internacionales que siempre se quedan en el nivel nacional, pero sin embargo acá es lo que vale la pena ponderar, no solamente por lo que nos falta, sino sobre todo por lo que tenemos. Y la conclusión es esa, o sea, acá si aplicáramos este índice a nivel nacional, no con estas características, pero lo hacen algunos organismos internacionales, lo hace el BID, no lo hace la OCDE todavía, quizás como decía Gonzalo antes o como decía Silvina, a partir de ahora estas autoevaluaciones que hay que hacer en el proceso de ingreso a la OCDE empiezan a aparecer estas cuestiones, pero vos lo sabés bien, a nivel nacional no tiene que ver con un partido político, con una coyuntura política o económica tampoco en concreto, sino que en general no estamos acostumbrados a pensar la planificación como un sistema, no estamos acostumbrados a tener un órgano rector de planificación y no estamos acostumbrados a pensar en que existan planes de algún tipo o con algún alcance temporal que condicionen la formulación del presupuesto. Eso es así. Y después sí, nos preocupamos por el componente, digamos, técnico vinculado a la medición del índice, digamos, en términos de ponderaciones, etcétera, que vos contabas. Decidimos no poner ponderaciones de variables ni de dimensiones porque complejizaba la lectura del índice y además nosotros no teníamos criterios como para ponderar la importancia de una variable de un bloque por sobre otro. Consideramos que todas las 32 tienen igual importancia en términos de poder calificar con estos estándares que decíamos, con lo cual todas las dimensiones, todos los bloques y todas las variables valen lo mismo. Como te dije, las escalas de puntuación por cada una de las variables están explicadas por variable, o sea, hay criterios que cumplir para pasar del nivel inicial al básico, al avanzado, al consolidado y al avanzado, que dependen de cada una de esas variables, y después el paso de la puntuación en términos generales, del nivel básico al consolidado y al avanzado, lo consideramos considerando la cantidad de puntos que uno podía sacar si cumplía con determinada cantidad de dimensiones. Entonces, si vos cumplís con una dimensión, ya tenés como la cantidad de puntos necesarios como para pasar de un nivel a otro, si cumplís con 2 dimensiones otro y si cumplís con 3 dimensiones otro. O sea, tratamos de hacerlo lo más trazable posible, insisto, desde el punto de vista metodológico, por un lado, porque no consideramos que correspondía ponderarlo de otra forma, la importancia de cada uno, y además también para no complejizar el análisis, porque en definitiva no tenemos por qué ser todos metodólogos, no es el objetivo,
para poder entender cuáles son las conclusiones del índice. O sea, lo importante, como decía la primera placa, es que sea una herramienta que sirva para mejorar la calidad de la gestión provincial en estos puntos. Y para eso lo tenemos que entender todos. Y si de repente lo complejizamos con esas cuestiones, vamos a perder el foco de lo que verdaderamente queremos construir, que es instalar este tema en la agenda de la gestión provincial. Pero muy buenas preguntas. Gracias, las dos. ¿Alguna pregunta más? Acá. Alicia, no la veo conectada. Onche. ¿Está conectada todavía Alicia? Onche. Bueno, cedo mi... No, no, se desconectó. Ok. Así que bueno, preguntas a Rodolfo y a Mauro, y si queda alguna duda respecto a Alicia, le consultaremos luego. ¿Quién tiene la pregunta? Bueno, excelente todas las presentaciones, la verdad que de Alicia, la tuya y la de amigo del CFI, excelente. Ahora, vos, Mauro, tenés previsto lo que nos vas a decir en la conferencia, en el seminario del año que viene, que va a ser la presentación definitiva. Pero yo te pregunto... No, espero que antes. Vos que el seminario va a ser para fin de año, no importa. ¿no? Esto va a ser en marzo, así que si no... Estamos hablando de planificación. Entonces vamos a planificar. Y yo quiero ver qué visión tenés vos, no del año que viene, sino dentro de 2 años. Saber si el plan fue bueno o fue malo. Si se cumplió o no se cumplieron las metas. ¿Cómo te imaginás esa etapa? Son dos cosas distintas. O sea, una cosa es la iniciativa en sí y cómo proyecto la iniciativa de cada 1 o 2 años, y otra cosa es cómo hacer para medir si los planes se ejecutaron o no se ejecutaron bien. No sé si son dos preguntas en paralelo o no, pero el índice, contesto la primera y la segunda, el índice no llega a eso, Emilio, o sea, no tiene una variable o un indicador de calidad y la implementación de los planes, esa es la realidad. Digamos, sí tenemos en cuenta esto que planteaba antes, las evaluaciones, que algunas pueden ser concomitantes o pueden ser evaluaciones de resultados, pero no hay una variable que intertemporalmente diga 3 años después, digamos, si el plan se cumplió o no se cumplió. Es año vencido y hace una foto de cuál es el estado de la planificación en ese momento. Quizás a partir de tu pregunta, va a ser interesante que exploremos hacer una medición posterior, digamos, no de la foto en ese momento, sino la foto 4 años después, qué pasó con esos planes que estaban vigentes, en este caso en el 2023, pero como el gran foco de esto está en el mediano plazo, mínimamente tenemos que esperar esos 4 años, para ver qué pasó con cada uno de esos planes. Me parece una buena idea, lo tomo, anotá Gonzalo, en 4 años tenemos trabajo para hacer. Y respecto de lo que vamos a presentar el año que viene, o cómo lo vamos a presentar, digamos, esto es simplemente una cuestión metodológica, la idea es poder presentar los resultados al máximo detalle posible, como decía Emilia, por dimensión, por variable, por bloque, más allá del ranking, que es lo menos importante de todo. Esto hay que informatizarlo, o sea, esto hay que llevarlo a un lugar en la página web donde cada uno pueda filtrar las variables que quieran, las provincias que quieran y los años que quieran para poder sacar sus propias conclusiones. Es parte de la herramienta de gestión que tenemos que construir. O sea, esto no se puede quedar en una metodología o en una publicación, en un PDF anual, tiene que ser algo interactivo, digamos, que por supuesto la potencia de esa interacción va a ser más importante mira que vayamos sumando años de mediciones, digamos, ¿no? Porque vas a poder comparar en el tiempo cada una. Así que me preguntás a mí, me imagino eso, me imagino no solamente todos los años ir sumando valor con las mediciones, sino informatizando el proceso y haciéndolo cada vez más amigable para el operador, que en este sentido o este punto entiendo que son todos ustedes. ¿No? Así que ese es el objetivo de mediano plazo, pero falta mucho para eso. O sea, ahora diciembre es largo plazo. Bien, gracias Mauro. No sé si queda alguna otra pregunta para Mauro o Rodolfo. Sí, la mesa. Hola Mauro. No, era... no sé si es una pregunta o una... Hay distintos tipos de sistemas de planificación, ¿no? Entonces, digamos, no es lo mismo una provincia o un país que esté planificando en términos burocráticos, racionales, que intente una consistencia y una exhaustividad absoluta, con órgano rector, con procedimientos, con normativa, a un país o una provincia que tenga una perspectiva más político-estratégica y trabaje específicamente sobre algún nudo del desarrollo de ese país o de esa provincia.
como decía el compañero del CFI, no es lo mismo la idea de Capitanich en Chaco con la planificación que la que tiene el actual gobernador, que lo enfoca como una perspectiva estrictamente territorial, cuando Capitanich, digamos, tenía una pretensión de consistencia absoluta de toda la acción estatal. Entonces, yo no sé si no habría que pensar en un bloque que considere estas cuestiones. ¿Y por qué? Y voy a lo segundo. La pregunta ahora sí es, son las variables de control, digamos, o las herramientas de control, porque, digamos, yo trabajé en Honduras, en Dominicana, en planificación. Entonces, hay muchas cosas que se vuelven rito, ¿viste? Que se vuelven rituales. Entonces, vos, si tenés planificación estratégica institucional, sí. Ahora, es un librito que está en un estante, ¿viste? No movés el amperímetro ni a palos. Entonces, ¿quién te dice eso? Te califica en el índice, pero en realidad es inconsistente. Entonces, habría que también darle la vuelta a alguna cuestión que sea como variable de control, ¿no? Eso. Digamos, es muy importante lo que decís vos. Y a mí me gusta hablar siempre del plan del plan, que es el plan formulado, el librito que decís vos, que después se guarda, y diferenciarlo del proceso de ejecución. Entonces, el plan del plan es una guía que se hace en forma participativa en la actualidad. Antes hacía un escritorio. Hoy se hace en forma participativa con todos los actores. Ahora, puede ser muy linda, muy bien presentada, pero en muchos casos te puedo asegurar que cuando vos tenés que sacar ese plan es cuando hay una crisis para seguirlo. No lo sacan, no lo siguen. En algunos casos eso ya se ha comprobado desde hace un tiempo, entonces empieza a hablarse esto de agendas derivadas de los planes que sean agendas de gestión, que es un poco lo que está pasando en Chaco y en otras provincias. Ahora, la verdad que la pregunta base tuya hoy es abierta. Va, a mí mi respuesta, desde 3 líneas distintas. La primera, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Digo, por eso nos hemos tomado el trabajo de fundamentar cada una de esas dimensiones, esas variables en estas fuentes, en estos estándares que te decía, porque no significa que acá pretorianamente alguien diga, me parece que la medición tiene que ser así o tiene que ser asá. Entonces vas a encontrar en la fundamentación metodológica eso, digo, dónde está el origen de que consideremos que eso sea una herramienta válida para medir el estado en el cual está la planificación. Número 1. Número 2, en cada una de las variables las conceptualizamos de forma tal que sean abarcativas, siempre con la denotación conceptual máxima correspondiente, pero para que sean abarcativas de situaciones distintas, justamente mayor flexibilidad, menor flexibilidad, por ejemplo, estas cuestiones de largo plazo. Bueno, consideramos tanto los planes como las visiones, que no son lo mismo, lo decía Rodolfo, lo decía Alicia, pero sin embargo para nosotros forman parte de ese mismo concepto de mirada a largo plazo. Digamos, justamente porque sabemos que hay modelos distintos, que hay connotaciones distintas de qué significa esa mirada estratégica y que queremos abordarlas, más allá de que cumplamos con los estándares, de la forma más flexible posible. Tercero, sabiendo que no abordamos todo, como yo te decía antes. O sea, esto no pretende ser una herramienta o un índice que mide todos los tipos de planificación, los estados de la planificación, las dimensiones, actitudes intervinientes, sino aquellas que consideramos que son importantes en términos de poder pensar esto como una dimensión estratégica que le sirva como referencia a la administración financiera. Número 1. Y número 2, que sea medible. Porque acá podemos pensar las mejores formas, los mejores planes, los mejores contenidos, las mejores formas de hacerlo realidad, de monitorearlo, pero esto hay que transformarlo en un índice, tiene que tener variables y tiene que ser medible. Y esto es medible. Y esto es técnicamente sólido de ese lugar. Que podamos agregar cosas a futuro, por supuesto que se puede hacer y la idea es hacerlo. Pero esto está fundamentado, tenemos de dónde lo sacamos y por qué existe como existe y lo podemos medir. Si lo podemos mejorar, por ejemplo, como decía Emilio antes, que me parece genial, planteando un control del control o un control de la ejecución de acá a X cantidad de tiempo, me parece genial. Es una propuesta de mediano plazo que me parece óptima para medir esto, justamente. O sea, hoy esto mide la foto, ¿viste? Tenemos este plan y cuando hablamos de planes, porque hay muchas variables, pero vos te referías a lo de los planes, digamos, fíjate que hay una definición de plan. O sea, no cualquier plan. Vos tenés un plan, calificás.
hay requisitos que hay que cumplir para que eso sea calificado como un plan. Que no entre en detalle acá porque no tiene sentido, pero cada una de esas definiciones tiene eso. Si no tiene estas 3 o 4 cosas, no es considerado como un plan. Si no tiene estas 3 o 4 cosas, no es considerado una ley que prescribe un sistema. Si no tiene estas 3 o 4 cosas, no es un plan difundido en Internet. O sea, muchas de esas respuestas para bien las vas a encontrar en el documento complementario, pero aún así tampoco hay respuestas para todo, porque no, tampoco tratamos de abordar todo, sino lo importante y dentro de lo importante lo posible. A mi entender, deberíamos tener consensos en algunas políticas públicas básicas. Además de planificar, pero políticas públicas básicas. 5, 6, 7, no 100. Y tratar de que tengan continuidad, lo cual no es fácil porque hay cambios políticos, hay cambios de miradas. Pero también, eso creo que es el camino. Bueno, esperemos que algún día se pueda. Hay algunas políticas públicas, pero faltan más. Sobre todo en algunos ejes que cuando no son políticas que no tienen continuidad, digamos, pegás un salto para atrás nuevamente. Y ahí un poco siempre recuerdo algunas cosas que he leído. Celso Furtado, decía un brasilero, planificador, decía que se puede vivir sin planificar. Nadie te obliga a planificar. Pero es más o menos como andar sin ropa interior. Ante cualquier evento desafortunado te quedas en pelota. Entonces, eso lo dice un planificador y yo creo que es el fiel reflejo de lo que te puede pasar si vos no planificás. ¿Puede estar mal hecha la planificación? Obviamente que sí. Puede ser mejorada, sí, pero si no planificás, estás en riesgo, estás en un riesgo grande. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, se hizo larga la tarde. Bueno, muchas gracias por quedarse, muchas gracias a los expositores por este panel y todavía nos queda un restito. Gracias a todos.